¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, veníamos hablando nosotros sobre la unidad número 2, ¿sí? De estructura atómica. De hecho, la clase pasada estuvimos comentando las distintas instancias históricas que fueron de alguna manera avanzando con ese modelo atómico, ¿sí? Hoy vamos a continuar un poquito más. Lo último que vimos la semana pasada fueron los espectros de emisión y absorción. Vamos a retomar. También mencionamos el aporte que hizo Planck, ¿sí? Su mirada cuántica acerca del átomo. Ese aporte de Planck, o esa mirada desde la física cuántica del átomo que hizo Planck, sirvió para poder explicar un fenómeno que se observaba hasta el momento y que no encontraba respuesta, que era el efecto fotoeléctrico, ¿sí? ¿Qué es este efecto fotoeléctrico? En el efecto fotoeléctrico se observa de que a partir de la incidencia de luz sobre un determinado metal, como puede ser el sodio, ¿sí? Se pueden extraer electrones. Y esto es el principio de lo que es la energía eléctrica, ¿sí? Porque la electricidad es en sí electrones en movimiento, cargas negativas en movimiento. Entonces, ¿cómo explicar esto de que a partir de la incidencia de luz sobre un metal se podían extraer electrones? Bueno, esta observación fue hecha por Hertz, ¿sí? En este año, y él, su experimento veía que cuando una radiación monocromática de suficiente energía incidía sobre determinados metales, ¿sí? Se emitían electrones. Algo interesante es que los metales alcalinos, como el sodio, ¿sí? Emiten electrones con radiación en el rango de la luz UV. Vale decir, en este fenómeno uno podía incorporar fotones o luz, ¿sí? Sobre el metal y se obtenían electrones que podían ser capturados. Hoy por hoy, este fenómeno se sabe es el principio de funcionamiento de muchos dispositivos que justamente generan electricidad a partir de la luz solar, como pueden ser las celdas solares, las calculadoras, los relojes, en el caso del alumbrado público, etcétera, etcétera. Bueno, acá tienen una información del Diario de la Voz del Interior, que informa, bueno, de que se están desarrollando termotanques solares en zonas rurales donde no llega la energía eléctrica, justamente basándose en este principio, ¿no? De obtener, perdón, electricidad a partir de la energía del sol. Bien, vamos un poquito más en detalle. Una cosa más a tener en cuenta. La palabra fotoeléctrico me está dando cuenta justamente de este fenómeno. El prefijo foto quiere decir luz, ¿sí? Eléctrico, electricidad, vale decir, estamos hablando de un fenómeno en donde a partir de la luz se puede llegar a obtener energía eléctrica o electricidad. Bueno, Einstein en 1905 toma entonces, como decíamos, los aportes de Planck, la mirada cuántica de Planck, ¿sí? Acerca del átomo, y propone que la luz, para explicar este fenómeno fotoeléctrico, que la luz puede llegar a tener tanto de naturaleza de onda como naturaleza de partículas, ¿sí? Entonces, él propone que el fotón puede ser vista también, además de como una onda electromagnética, como vimos en la clase pasada, como una partícula de luz, y la llama fotón, ¿sí? Llama fotón a esa partícula de luz. Aplica la ecuación de Planck, ¿sí? Que Planck había propuesto justamente para relacionar la frecuencia de onda de una radiación electromagnética con la energía que estaba asociada a esa frecuencia. Y bueno, que para extraer un electrón de un metal, ¿sí? Se necesita determinada energía, y que esta energía es igual, como decíamos, a la constante de Planck por la frecuencia. A su vez, propone que esta energía que se adiciona en el metal con el fotón tiene que ser suficiente para romper el enlace que mantiene unido al electrón, ¿sí? En el átomo, en este caso es sodio o potasio, ¿sí? En el caso anterior era sodio, creo que en este caso va a ser potasio-sodio,
Y a su vez, esta energía debe ser lo suficientemente, digamos, como lo suficientemente intensa como para aportar energía a estos electrones que nosotros estamos extrayendo del metal. Bueno, básicamente, fíjense, acá hay un dispositivo en donde se puede observar este fenómeno fotoeléctrico como principio de funcionamiento de, de una especie de, reservorio, por así decirlo, de energía, ¿sí? Fíjense, en este caso está incidiendo la luz sobre un metal. Esta luz tiene la posibilidad de arrancar un electrón de este metal. Este electrón, como tiene carga negativa, se dirige hacia una terminal positiva y es atrapado en este sistema para luego ser utilizado como energía eléctrica. Decíamos que este fotón que incide para arrancar el metal tiene que tener una energía suficiente, no solamente para romper el enlace que mantiene unido a este electrón, ¿sí?, al metal, sino también para aportar energía cinética o movimiento a este electrón una vez que se ha extraído, y conducirlo al reservorio final donde es acumulado para ser usado como energía. Entonces, fíjense, obviamente, si este fotón tiene mayor frecuencia, si acá la frecuencia es directamente proporcional a la energía. Si tiene mayor frecuencia, entonces este fotón tiene mayor energía y por ende tiene mayor posibilidad de, por un lado, quitar el enlace, romper el enlace, y por el otro lado, de aportar energía cinética a los electrones. Además de eso, ¿sí? ¿La B corta qué sería en la fórmula? La B corta es el símbolo de Nu, que es la frecuencia, ¿sí? Lo habíamos presentado en Ah, la clase pasada cuando hablamos de ondas electromagnéticas. Presentamos a la longitud de onda y a la frecuencia como características de una determinada radiación electromagnética. Ah, la H sería la altura, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? No, H es la constante de Planck. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? 6,62 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Es la constante de Planck. Bien. Por otro lado, en este rayo de luz, ¿sí?, cuando la mayor es la intensidad, esta intensidad tiene que ver con la altura de la onda, ¿sí?, no con la frecuencia. Se observa que se pueden arrancar de la superficie del metal un mayor número de electrones o un mayor número de fotones. Bien. A ver, por otro lado, nosotros la clase pasada habíamos presentado esta relación. Habíamos dicho que la longitud de onda, a ver si tengo por ahí el simbolito de longitud de onda. A ver si lo encuentro. ¿No lo tienen a mano ustedes por ahí el simbolito? Para que me lo pasen por el chat. Es el lambda. Ahí está, profe, por el chat. Buenísimo, muchas gracias. Ahí está. Gracias, Juan. Nosotros habíamos visto que si multiplicábamos a lambda, la longitud de onda de una determinada radiación electromagnética, por la frecuencia, ¿sí?, esto se igualaba a C, que era la velocidad de la luz. Esa velocidad de la luz, recordemos, era 1 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es una constante
universal muy conocida, ¿sí? O sea, hay una relación entre la longitud de onda y la frecuencia de una determinada radiación electromagnética, igualando estas dos variables a la velocidad de la luz. Vale decir de que si nosotros quisiéramos reemplazar acá a la frecuencia, podríamos recurrir a esa formulita y decir que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre lambda, ¿sí? En ese sentido, también podemos presentar a esta relación de esta manera. Energía es igual a la constante de Planck por C sobre lambda, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros analizamos la ecuación de la energía desde la frecuencia de la radiación, decimos de que la energía es directamente proporcional a la radiación electromagnética, ¿sí? De la radiación. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de la longitud de onda, decimos que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Esto es, cuando la longitud de onda aumenta, la energía disminuye. ¿Por qué? Y bueno, porque si aumenta el denominador en este cociente, ¿sí? El cociente disminuye y por ende esta multiplicación también disminuye. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. No te preocupes, Nahuel, porque está grabada ya, ¿sí? Gracias por avisar. Bueno, entonces, podemos poner a la energía en función de la frecuencia o en función de la longitud de onda para evaluarla. Va a ser directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Si nosotros entonces analizamos esto que acabamos de decir y proponemos, por ejemplo, a un metal como el potasio, vemos que a 400 nanómetros, comparando tres radiaciones electromagnéticas incidentes de distintas longitudes de onda, esta de 400 nanómetros, esta de 550 y estos de 700 nanómetros, observamos de que con esta longitud de 400 nanómetros, ¿sí? Nosotros vamos a tener una mayor energía y por ende mayor capacidad de extraer los electrones y una mayor velocidad de los electrones en el momento de la extracción. De hecho, fíjense acá la velocidad es igual a 6,22 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Acá sí, hacemos incidir una radiación electromagnética de 550 nanómetros, ¿sí? Si bien vamos a poder extraer los electrones, la velocidad que logren esos electrones en el momento de la extracción va a ser menos. Vamos a tener menos energía, ¿sí? 2,96 por 10 a la 5 metros sobre segundo. En este tercer caso, si la radiación electromagnética es de 700 nanómetros, directamente no va a haber posibilidad de extraer los electrones desde el metal, porque no hay energía suficiente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se corrobora esto de que a mayor longitud de onda, menor energía, y a menor longitud de onda, mayor energía del fotón. Bueno, y acá fíjense que en esta leyenda habla de que el potasio necesita 2 electronvolts para desprender un electrón. O sea, el potasio mantiene unidos los electrones a partir de una determinada energía de enlace, ¿sí? Para que ese enlace pueda romperse o debilitarse y el electrón desprenderse, se necesita una energía mínima necesaria. En este Profe, caso, sé que ¿claro? o sea, mayor longitud de onda va a tener menos energía para poder extraer electrones del metal. Exactamente, muy bien. Esa es la conclusión. A ver, Pero decíamos de que además está esta variable, ¿no? La energía llamada umbral, la energía mínima que se necesita para desprender a los electrones, que eso va a depender de cada metal. En el caso del potasio es una energía de 2 electronvolts.
necesitamos esta energía mínima para extraer los electrones. Si tenemos esta energía, O sea, profe, que va a depender del metal, o sea, del material en que incida. claro, claro, porque no todos los elementos tienen la misma energía umbral, la misma energía básica necesaria, requerida para romper un enlace y extraer el electrón, ¿sí? Y asociado a esa energía mínima, que en este caso es 2 electronvolts, también hay una frecuencia mínima, ¿sí? Esa frecuencia mínima se llama frecuencia umbral y está denotada con este simbolito nu, que es esa letra B que ustedes decían, es en realidad una letra griega nu sub 0. Entonces esa frecuencia mínima es la frecuencia mínima requerida para extraer el electrón del átomo, ¿sí? En donde está enlazado. Bien. ¿Hasta ahí entonces estamos bien? ¿O hay alguna duda? Profe, Sí. ¿la cantidad de electrones que se desprende depende del voltaje o de la longitud? La cantidad de electrones que se desprenden, ¿sí? Depende de la intensidad de la radiación electromagnética incidente, vale decir, de la, por así decirlo, de la altitud de la onda, ¿sí? Profe, ¿Sí? o sea, como para entender el concepto es eh, la luz, o bueno, en este caso la energía incide y se desprende el electrón, pero no lo absorbe el mismo material, sino como que lo absorbe, o sea, como que lo repele el material. No es que el material lo repela, sino de que es extraído, ¿sí? Y conducido debido a una diferencia de polaridad hacia un lugar en donde es capturado y reservado. ¿Ves que acá tenés un polo positivo? Sí, 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 Bueno, claro. entonces en el momento que se extrae el electrón, este electrón, al tener una carga negativa, es extraído y capturado acá en esta terminal positiva, ¿sí? Sí, 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 ya más o menos, claro. Bueno. Mi duda era esa, si ese, si la absorbe el mismo material, o sea, la absorbe y luego como que la termina como extrayendo de vuelta el otro material. Lo atrae hacia sí, ¿sí? Claro. Lo atrae hacia sí. Es desprendido del metal del cual, digamos, formaba parte y es atraído hacia esta terminal positiva para luego ser reservado y usado como energía eléctrica, ¿sí? Sí, profe, gracias. Profe, si la cantidad de electrones depende de la intensidad del rayo, digamos, o de la luz, la velocidad de los electrones, ¿de qué depende? Y acá, digamos, lo que es la energía cinética o la velocidad de los electrones depende de la frecuencia de la radiación incidente. Ah, claro, ya. Bien esas preguntas. Bueno, entonces, fíjense que con esta mirada dual de la luz, esto quiere decir vista como onda y como partícula, se pudo dar explicación al efecto fotoeléctrico. Y entonces este señor llamado Bohr hace un avance en relación a la teoría atómica, poniendo en juego todos estos nuevos descubrimientos. Se basó en el modelo anterior, que era el modelo nuclear diseñado por Rutherford, ¿sí? Conocido hasta el momento, y en la teoría cuántica de la radiación de Planck, esta mirada del átomo a partir de la física cuántica y no a partir de la física clásica, que era la física que prevalecía en el momento, y también en la interpretación del efecto fotoeléctrico dada por Albert Einstein. Toma estos tres parámetros, estos tres principios, y elabora una nueva propuesta para explicar la teoría del átomo, ¿sí? Ahí, Sabrina, ya te conté.
Propuso entonces un nuevo modelo atómico según el cual los electrones, estos que están en color azul, giran alrededor del núcleo en niveles de energía definidos. Entonces, por ejemplo, acá si este fuera el núcleo del átomo, este que se encuentra en color rojo, estos dos electrones estarían en un nivel 1 de energía, acá lo dice, estos otros dos electrones en un nivel 2, estos otros electrones en nivel 3, y así sucesivamente, ¿sí? Estos son los niveles de energía. Los niveles de energía dan cuenta de alguna manera de la distancia de estos electrones al núcleo. Si ustedes se fijan, los electrones del nivel 1 están más cerca del núcleo. Los electrones del nivel 2 un poquito más lejos, los electrones del nivel 3 más lejos, y así sucesivamente. Los electrones que están en el nivel 1, más cerca del núcleo, son los que tienen menor energía, ¿sí? Y los electrones, en este caso del nivel 3, que se encuentran más alejados del núcleo, tienen mayor energía. ¿Por qué decimos que los electrones del nivel 1 tienen menor energía? Y bueno, porque como están cerca de las cargas positivas, no requieren tanta energía para ser atraídos hacia ese núcleo y aferrarse a la estructura del átomo. Los electrones del nivel 3, al contrario, están más alejados del núcleo, ¿sí? O sea que tienen que tener más energía negativa como para poder aferrarse al átomo a partir de la atracción de las cargas positivas del núcleo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió eso que les dije? Sí. Bueno, es importante porque... De nuevo, pues Sí. no me quedó muy claro. Bueno, decíamos de que la energía que tienen los electrones en el nivel 1 es distinta a la energía que tienen, por ejemplo, los electrones del nivel 3. Los electrones del nivel 1 tienen menor energía que los del nivel 3. ¿Por qué? Y bueno, porque necesitan menos energía al estar más cerca de las cargas positivas para mantenerse aferrados a la estructura del átomo, ¿sí? Mientras que los electrones en el nivel 3 se encuentran más alejados del núcleo y de la atracción de estas cargas positivas. Por lo tanto, necesariamente tienen que tener mayor energía, carga negativa, como para poder sostenerse, ¿sí? En esta estructura. Piensen en un imán con una carga positiva acá y una carga negativa acá. Si se aleja mucho la carga negativa, bueno, le va a costar, digamos, ser atraídos a esta carga positiva. Mientras que si está cerca, el imán no le va a costar mucho ser atraído a la carga positiva. ¿Se dan cuenta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien, es importante este concepto. Entonces, los niveles de energía dan cuenta de la cantidad de energía que tienen los electrones. Más cerca del núcleo, menor energía. Más lejos del núcleo, mayor energía. Bueno, y otra cosa que propone Bohr es que estos electrones pueden pasar de un nivel de energía a otro. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un núcleo de un átomo y un electrón que está en esta órbita, en este nivel de energía que es el nivel 1, como ustedes pueden ver acá. Si a este átomo se le hace incidir energía externa, como pueden ver con esta flechita azul, este electrón adquiere mayor energía, toma la energía externa que se le aplicó y puede llegar a saltar de un estado, de este estado 1 al nivel 2, ¿sí? Pasa de este estado que se llama basal a un estado 2 excitado, ¿sí? Acá lo vemos en un diagrama de energía. Este electrón que se encontraba inicialmente en el nivel 1, al tomar energía del exterior, puede saltar a un nivel de mayor energía como un nivel 2. Ahora bien, en este nivel 2 de energía el electrón no es estable, es muy inestable y va a tender a volver al estado basal, ¿sí? En el momento que este electrón, lo vemos acá en este gráfico, vuelve al estado 1 o al nivel 1 de energía, va a liberar este excedente de energía que absorbió, ¿sí? Y esa liberación de energía que absorbió la va a liberar como una radiación electromagnética de una determinada frecuencia y longitud de onda. Acá lo vemos en un diagrama de energía. El electrón pasa de un nivel 2 a un nivel 1 de mayor estabilidad.
y desecha o elimina la energía excedente que había tomado previamente en forma de una radiación electromagnética. Ahora, esa radiación Profe. electromagnética, sí, espérenme un segundito, ahí yo los atiendo, Sí. perdón. Esa radiación electromagnética tiene características específicas, longitud de onda específica y frecuencia específica. Y estas características, las dos, pueden relacionarse directamente con este comportamiento o el salto del electrón desde el nivel 1 al nivel 2, ¿sí? Eso fue lo que descubrió Bohr, que había una relación entre esta entre esta radiación electromagnética y sus características y el salto energético que se daba de este electrón. Ahora sí los puedo atender. No, era como o sea, era para preguntar, o sea que cuando sube de nivel absorbe energía y cuando baja de nivel, por así decirlo, le emite la energía. Claro, es como si tomaran energía y cuando baja, digamos, vuelve a su nivel basal, despide la energía que tenía excedente y que había absorbido, ¿sí? La que le sobra. Profe, Bien, ¿sí? yo no entendí eso de que el electrón busca un nivel más estable, tipo, ¿a qué se refiere con estable? Sí, no, yo tampoco. La estabilidad energética del electrón se da en donde la energía es mínima, ¿sí? Acá fíjense, este electrón se encuentra en un nivel de energía 1, en donde es más estable porque se encuentra en un equilibrio con el núcleo, ¿sí? En relación al núcleo. Piénsenlo de esta manera, el electrón en el nivel 1, este electrón en el nivel 1 se encuentra más cómodo energéticamente hablando, ¿sí? Cuando nosotros lo excitamos pasa a un estado incómodo, por así decirlo, de mayor energía, donde él no está acostumbrado a estar. Por eso va a volver a su estado basal despidiendo el excedente de esa energía, ¿sí? ¿Se pudo ahí entender un poquito mejor o buscamos otros ejemplos? O sea que deja de estar en su estado basal cuando le dan energía, por así decirlo. Claro, pasa a un estado excitado. Toma energía y pasa de un estado menor a un estado de mayor energía, justamente porque tiene mayor energía a partir de la que él absorbió, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Perdón. Acá una representación más de este fenómeno, ¿sí? Si tenemos estos electrones en los niveles 1, 2, 3 y 4 de energía y este átomo absorbe energía externa, ¿sí? Estos electrones van a pasar de niveles de menor energía a otros de mayores energía. Fíjense, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Pasa, como decíamos, un estado excitado, ¿sí? Donde el electrón no está acostumbrado a estar porque de hecho en su situación estable o basal estaban con menor energía. Por eso tienden a volver a ese estado basal de menor energía, liberando el excedente de energía que habían tomado previamente. Ese delta de energía que va a liberarse, ¿sí? Diferencia entre la energía final e inicial del electrón, puede ser igualado a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación electromagnética asociada a esta energía que se libera, ¿sí? Entonces hay una relación, como les decía, entre este salto electrónico y la radiación electromagnética que se genera debido a la liberación de esa energía. Eso fue lo que propone Planck. Y entonces, perdón, propone Bohr. Y entonces este señor Bohr, estudiando el átomo de hidrógeno, ¿sí? Un átomo simple, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? Uno. Uno, muy bien. Entonces es el más simple de todos los átomos. Un solo electrón, un solo protón en el núcleo. El que propone, bueno, un experimento en donde acá de color rosa ustedes ven el hidrógeno, ¿sí? Representado el hidrógeno,
Los átomos de hidrógeno son excitados mediante una fuente de alto voltaje. Este electrón del átomo de hidrógeno pasa de un estado basal a uno excitado y después tiende a regresar a su estado basal liberando una determinada radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética, si nosotros la hacemos pasar por una rendija, ¿sí? Y atravesar un prisma, como vimos en la clase anterior, digamos, ese haz de luz de radiación electromagnética desdoblar en un espectro de líneas de características definidas y determinadas y a su vez asociadas directamente con el elemento del cual partió, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de alguna manera de revelar este espectro de líneas con una placa fotográfica y vamos a ver que las líneas que se generan, las líneas correlimétricas, perdón, tienen tonalidades específicas, violeta, azul, verde y rojo, como acá lo ven, en longitudes de ondas bastante características. Entonces, hay como una especie de asociación entre estos espectros de líneas que se generaron y el elemento del cual partió el haz monocromático, ¿sí? Para conseguir este espectro de líneas. Es como si el hidrógeno tuviera una especie de huella digital asociada a este espectro de líneas. Así como el hidrógeno, todos los elementos de la tabla periódica tienen un registro de líneas espectrales que están definidas, ¿sí? Y esto sirve, o esto fundamenta a una técnica en química que se llama espectroscopia, en donde si nosotros, por ejemplo, acá no supiéramos de qué elemento estamos hablando, acá sabemos que es hidrógeno, pero si no lo supiéramos, nosotros logramos el espectro de líneas y comparamos este espectro incógnita con una cartilla, por así decirlo, de espectros ya conocidos, y a partir de esa comparación podemos llegar a deducir de que el elemento químico que dio origen a ese espectro es el hidrógeno, ¿sí? En eso se basa la espectroscopia. Los químicos muchas veces utilizamos esta metodología para descubrir qué elemento tenemos presente en una mezcla, por ejemplo, a partir de un determinado espectro de líneas de un elemento particular. ¿Se entiende? O sea, sirve para identificar el elemento nada más, Claro, pero las líneas. claro, sirve para eso. No es menor, digamos, la utilidad que tiene. En química es muy importante. Pero lo importante de acá es ver de que hay un espectro de líneas que se genera a partir de la radiación electromagnética que proviene de los átomos, ¿sí? Y del salto, más particularmente del salto de electrones, o de electrón en este caso, de un elemento en específico, ¿sí? Se puede relacionar ese salto de energía de los electrones con las longitudes de onda y las frecuencias de este espectro de líneas que se genera, ¿sí? Por eso es importante digamos, este fenómeno. Y bueno, Bohr entonces propone que la energía de cada electrón está cuantizada, ¿sí? Entonces, la energía de un electrón tiene una cantidad, es de una cantidad específica y definida, ¿sí? Y está relacionada directamente con el n, que es el número cuántico principal, o la cantidad de energía, o el número de energía, por así decirlo, de ese, en donde está alojado ese electrón. El n es el número cuántico principal y está asociado al, digamos, ahora acá lo que decíamos, a los niveles de energía, ¿sí? Entonces, a partir de estos niveles de energía, nosotros vamos a tener una mayor energía del electrón o una menor energía del electrón. Esta relación matemática, en donde nosotros asociamos la energía del electrón con el número cuántico principal, nosotros no la vamos a tomar, pero sí nos da pie esta ecuación propuesta por Bohr para visualizar que hay una relación entre el nivel de energía en donde está localizado el electrón y la energía que tiene ese electrón. Y también vean acá, ya aparece
este número cuántico principal llamado n, ¿sí? Asociado al nivel energético de los electrones. Va a ser uno de los 4 números cuánticos que nos sirvan para individualizar un electrón en un átomo. Esto ustedes lo vieron en el secundario, los números cuánticos, ¿sí? Saben que son 4, N, L, M y S. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero es con Bohr con quien aparece este primer número cuántico, el número cuántico de energía. Bueno, y también fíjense, decimos, en las transiciones de los niveles de energía, hay un delta E, una diferencia de energía entre final e inicial, que está asociada a la energía del fotón, ¿sí? O la energía de la radiación electromagnética que se observa, como por ejemplo acá, con esta radiación electromagnética. Bien, entonces, en este modelo atómico de Bohr, el que propone que estos electrones no poseen cualquier cantidad de energía, sino que tienen valores determinados. Él dice que los electrones solamente pueden girar alrededor del núcleo positivo en determinadas órbitas, las cuales llama niveles de energía. Las órbitas son estas que nosotros vimos acá, ¿sí? Las órbitas. Niveles de energía en donde pueden permanecer los electrones. Bien, cuando giran estos electrones en esas órbitas, no emiten ni absorben energía, ¿sí? Es decir, que se ubican en estados estacionarios o de energía cuantificada. Por eso no precipitan sobre el núcleo, que era el problema que tenía el modelo de Rutherford, ¿se acuerdan? El modelo de Rutherford proponía que si un electrón giraba alrededor del núcleo positivo, un electrón con carga negativa giraba alrededor del núcleo positivo, necesariamente iba a ir perdiendo energía y colapsaría en ese núcleo. Esa mirada de Rutherford era una mirada del átomo a partir de la física clásica, ¿sí? La física newtoniana. Por eso no podía explicarse el comportamiento de los electrones en el átomo. Ahora, desde la mirada de la física cuántica, fíjense, es distinto, ¿sí? Se puede decir de que estos electrones, por más de que giren alrededor del núcleo del átomo, no van a perder ni ganar energía, porque esa energía va a estar cuantificada y por ende no vamos a tener esta posibilidad de que precipiten sobre el núcleo y que el núcleo no exista como tal. A su vez, Bohr menciona de que cuando un electrón absorbe energía, pasa de un nivel de menor energía a otro de mayor energía, emitiendo un espectro que se llama de absorción. Y a su vez, si pasa de un nivel de mayor energía a otro de menor energía, tiene la posibilidad de emitir lo que se denomina espectro de emisión, ¿sí? A ver acá. Bueno, lamentablemente el modelo de Bohr también tenía limitaciones, ¿sí? No fue capaz de explicar otros átomos que no fueran el de hidrógeno. El átomo simple con un solo electrón. Pero sí este modelo dio pie para avanzar sobre el próximo modelo, que es el último modelo que tenemos, digamos, vigente, ¿sí? El modelo atómico probabilístico. ¿A partir de qué? A partir del análisis o a partir de la mirada de lo que es la física o mecánica cuántica, ¿sí? La mecánica cuántica entonces tiene este principio. Los electrones permanecen en estados estacionarios de energía o estados cuantificados de energía. Y no se pierde ni se gana esa energía mientras esté ahí, por más de que orbite con su carga negativa alrededor del núcleo. Esa, digamos, es la mirada de la física cuántica para explicar el comportamiento de estos electrones. Bien. Luego sobreviene una explicación con esta mirada cuántica de los electrones, ¿sí? Una propuesta de de Broglie en el año 1924, en donde decía que si las ondas luminosas o la luz se podía comportar como una corriente de partículas, ¿sí? Vale decir, podía comportarse como una onda y como una partícula a la vez, entonces estos electrones, estas partículas, ¿sí? Pueden también tener propiedades ondulatorias. O sea, la luz puede comportarse como onda y como partícula.
Entonces, los electrones, que son pequeñas partículas, también podrían comportarse como una onda. Y propone esta relación, ¿sí? Una relación en donde la longitud de la onda, ¿sí?, de este electrón puede relacionarse con el perímetro de una circunferencia. 2pi por radio, el perímetro de una circunferencia es igual a n, un múltiplo, ¿sí?, de 1, 2, 3, 4, por la longitud de onda de esa onda. Entonces, haciendo una deducción matemática que nosotros no vamos a presentar acá en el curso, porque no es, a lo mejor no tenemos por qué tenerla presente, no es del alcance de nuestro curso, llega de Broglie a esta relación, en donde la longitud de onda de ese electrón es igual a h, la constante de Planck, sobre m, la masa del electrón, por u, la velocidad de este electrón. Entonces, fíjense, a partir de esta igualdad, él nuclea o integra la naturaleza de onda del electrón, ¿sí?, acá con la longitud de onda, y de partículas de ese electrón, considerando la masa y la velocidad de movimiento de ese electrón. Bueno, y a partir de esto, ¿qué se propone? Después un señor llamado Heisenberg menciona de que si el electrón se comportara con esta naturaleza dual, tanto como partícula como una onda, sería imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de esa partícula, ¿sí? Entonces, propone este principio de incertidumbre que dice que nosotros no tenemos posibilidad de conocer la ubicación exacta de un electrón y la velocidad al mismo tiempo, ¿sí? Y surge esto que se llama modelo probabilístico, ¿sí? Sustituyendo la idea de órbita que tenía Bohr, niveles definidos de energía, por la de orbital, ¿sí? En este orbital, nosotros suponemos que hay una zona en donde es probable encontrar a un electrón, pero no tenemos la certeza de que ese electrón esté ahí, justamente por el principio de incertidumbre que habíamos presentado. Bien, y presenta esta fórmula matemática. Un segundo. ¿Sí? ¿Me habían hablado? Sí, si puede volver una Sí. diapositiva. ¿Estás tomando nota? Sí, Qué bien. listo. Bueno, Profe, ¿sí? una consulta. ¿En el principio de incertidumbre tiene relación con después el experimento de la doble rendija o nada que ver? No, el principio de incertidumbre es una teoría acerca de, o una deducción a partir de lo que es el comportamiento dual del electrón. No se me ocurre cómo podría relacionarse con ese experimento. ¿Vos conocés ese experimento? Sí, sí lo conozco, que bueno, que plantea que los electrones se comportan como ondas y también tiene en cuenta la probabilidad de dónde se encuentra ese átomo y donde pegaba en la pantalla de, no me acuerdo que estaba hecha la pantalla. No sé si usted lo conoce el experimento, creo que sí. Sí, pero no puedo relacionarlo con este principio. Bueno, lo podemos investigar, lo podemos averiguar, a ver si para la próxima clase podemos relacionarlo, ¿te parece? Bueno, ¿Cómo es tu nombre? Nahuel Olmos. Nahuel, perfecto, Nahuel. Me gusta la propuesta. Ahí lo investigamos. Bien. Y volvemos entonces a Schrödinger. En el año 1926 se propone esta ecuación matemática que no la vamos a tomar, no hay que saberla, no hay que acordársela, pero sí más o menos tener en cuenta el significado, ¿sí? De qué había o qué implicaba esta ecuación de onda. En esta ecuación de onda se contemplan las condiciones que debe cumplir cada electrón para que el átomo sea estable, ¿sí?
Acá tenemos incluido lo que es la variable energía, masa y función de onda del electrón. Esto es, esta ecuación nuclea a la naturaleza másica y la naturaleza de onda del electrón, ¿sí? Surge una función de onda de ese electrón que nosotros vamos a denotar con la letra phi, ¿sí? Esta función de onda phi representa en esta ecuación la probabilidad de encontrar el electrón en una región del espacio, es decir, tiene relación directa con el concepto del orbital. Bien. ¿Y por qué a nosotros nos interesa esa función de onda phi? Porque justamente sirve para definir la energía contenida en un electrón en un átomo determinado. Phi, la función de onda, es función o depende de 4 números cuánticos, ¿sí? En esta ecuación. N, L, M y S. Y acá surgen los números cuánticos que describen, como decíamos, al electrón en una determinada posición de un átomo. N es el número cuántico principal, ¿sí? L es el número cuántico azimutal o de subnivel, ¿sí? M es el número cuántico magnético y S es el número cuántico de spin. Ahora lo vamos a describir en mayor detalle. Entonces, cada electrón de un átomo viene determinado por estos 4 números cuánticos. N, L, M y S. Estos 3 primeros, N, L y M, van a determinar la situación del orbital, ¿sí? Nos van a de alguna manera orientar acerca de la ubicación de ese orbital. Y el cuarto, el número S, sirve para diferenciar a cada uno de los 2 electrones que pueden integrar cada orbital. A ver, cada orbital de los que vamos a ver ahora puede estar integrado por 2 electrones. Entonces, para nosotros poder individualizar a esos electrones entre sí, necesitamos recurrir a este número S, ¿sí? Bien, los números son los siguientes. El N ya lo habíamos presentado con Born, nos indica el número de nivel o la cercanía al núcleo del atómico, ¿sí? Pueden tomar valores de entre 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. L depende de N, ¿sí? De hecho, puede tomar valores desde 0 hasta n-1, ¿sí? Y me va a dar cuenta del tipo de orbital. Esto es el volumen, la forma, la localización espacial de ese orbital en el espacio. Ya vamos a ver que hay formas definidas para cada uno de los orbitales. M depende de L y puede tomar valores de entre menos L hasta L, pasando por 0, ¿sí? Y a mí me va a dar cuenta, este número M, de la orientación de ese orbital en el espacio. Ahora lo vemos en detalle. Ese, como decíamos, es el número de spin. Sabemos que los electrones, además de girar alrededor o a movilizarse alrededor del núcleo, pueden girar sobre su propio eje. Esto es, puede girar en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Qué significa sentido horario? En sentido de las agujillas del reloj, como se Muy mueve. bien, el sentido de las agujas del reloj. Y el sentido antihorario es contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Entonces va a haber un giro a favor o en contra. Uno de los electrones tendrá giro a favor y el otro tendrá giro en contra de estas agujas del reloj. Eso significa sentido horario o antihorario. Bien. ¿Les parece si hacemos un pequeño recadito antes de empezar a explicar los números cuánticos? Bueno, Dale, profe, profe. de una. Son las 4:38. A las 4:48, 10 minutitos, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Ahí acabo de responder a Nicolás que se le había cortado la luz.
y tenían inquietud sobre el simulacro, que en realidad ya no es más simulacro, sino es autoevaluación, ¿sí? Es obligatoria para realizar mañana. La tienen que realizar todos los que quieran hacer el primer parcial, ¿sí? Y esto es porque a partir de esa autoevaluación nosotros vamos a tener la lista de estudiantes para rendir. De ahí la importancia. Bien. Comparto la pantalla y continuamos con los números cuánticos. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Estamos por comenzar a describir los 4 números cuánticos, ¿sí? Ya habíamos mencionado de que eran función de phi, y que de alguna manera daban cuenta de la situación de los electrones de cada uno de ellos en un átomo. Entonces comenzamos con el primer número cuántico, el n, el número cuántico principal. Decíamos que puede tomar valores de 1, 2, 3 en adelante, tiene que ver con la distancia de los electrones hasta el núcleo, ¿sí? Y esto se traduce en cantidad de energía. Ya veo lo tuyo, Bautista. Entonces, por ejemplo, tenemos este nivel 1, subnivel S, ¿sí? Comparativamente es mucho más pequeño que este nivel 2, subnivel S. Y este a su vez es más pequeño que el nivel 3, subnivel S. Nosotros en estos subniveles S, fíjense que estos subniveles tienen forma esférica, todos, ya sea que estén en el nivel 1, 2 o 3. La diferencia es que el subnivel S ubicado en el nivel 3 es mucho más grande que el 2 y este a su vez más grande que el 1. Sin embargo, por más de que crezcan en tamaño, con los distintos niveles de energía, cada uno de estos subniveles puede alojar a 2 electrones solamente, ¿sí? Entonces, cada subnivel se corresponde a un orbital que puede acomodar solo 2 electrones. Pero bueno, de hecho, los 2 electrones que estén alojados en el subnivel S, nivel 1, van a estar más cerca del núcleo que los 2 electrones que estén alojados en el subnivel S, nivel 2, ¿sí? Y por supuesto los electrones alojados en el subnivel S, nivel 3, van a estar inclusive más lejos del núcleo. Bien. Hablando del segundo número cuántico, el número cuántico L, llamado número cuántico de momento angular o azimutal, como decíamos, tiene relación con lo que es el subnivel dentro de un nivel. Dentro de un nivel nosotros podemos tener 1, 2 o más subniveles de acuerdo al nivel de energía que estemos hablando. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el nivel 1 de energía, al estar tan cerca del núcleo, solo tiene posibilidad de contemplar un subnivel, el subnivel S, ¿sí? El nivel 2 de energía, que es un poco más alejado del núcleo, un nivel, digamos, de mayor espacio, puede acomodar hasta 2 subniveles. El nivel 3, que es inclusive más grande, puede acomodar 3 subniveles y así sucesivamente. Vamos a ir incorporando de a un subnivel a medida que vamos creciendo en cuanto al número cuántico principal. Bien, este número L está en relación con el N, ¿sí? Entonces, también como decíamos hace un rato, va a tomar valores de 0 hasta n-1, dependiendo de los valores que tenga el número cuántico principal en el cual está. Así, fíjense, este número me va a dar cuenta del volumen de espacio que ocupan los electrones. De alguna manera lo podríamos pensar como una geometría volumétrica en el espacio que van a estar ocupando estos electrones. A ver, en un nivel N1, L puede tomar valores de 0 solamente, ¿sí? Y este L0 tiene una forma geométrica definida, que es una esfera, ¿sí? Y se denomina orbital S, ¿sí? Entonces el L0 es el orbital S. Puede acomodar solo 2 electrones. En el número, digamos, nivel de energía 2,
L puede tomar valores de 0 o de 1, ¿sí? Si toma el valor de 0, bueno, ahí vamos a tener el subnivel S, ¿sí? O el orbital S. Y si toma el valor de 1, acá el L igual a 1 es un orbital P, que ya vamos a ver qué forma tiene. En el nivel de energía 3, L puede tomar valores de 0, de 1 o de 2. El L0 asociado a un orbital S, esférico, el L1 un orbital P y el L2 a un orbital D. Fíjense cómo es esta forma geométrica que venimos diciendo. Decíamos, los orbitales S tienen forma esférica, ¿sí? Y cada uno representa un orbital que puede contener 2 electrones. Ahora, los orbitales P tienen forma de lóbulos. Acá tenemos un orbital, tenemos otro orbital y otro orbital. Fíjense que estos orbitales P consideran 3 orbitales, uno sobre el eje de las X, otro sobre el eje de Y y otro sobre el eje de Z. Cada uno de estos orbitales puede acomodar 2 electrones, ¿sí? O sea que en total los orbitales P pueden acomodar 6 electrones. Los orbitales S, 2. Los orbitales P, 6. Acá los orbitales D, correspondientes al L igual a 2, pueden o tienen, digamos, están compuestos por 5 orbitales. Las formas no son tan definidas como en estos dos casos, ¿sí? Fíjense que acá hay cosas formas geométricas medio extrañas. Lo importante acá es que cada orbital puede acomodar 2 electrones. Puede acomodar 2 electrones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Si cada uno puede acomodar 2 electrones, entonces en total los orbitales D acomodan 10 electrones, ¿sí? Bueno, los orbitales F tienen una forma mucho más compleja, por lo tanto no los vamos a mostrar. Bien, el número cuántico M, que es el tercer número cuántico, es el número cuántico magnético. Y está, de alguna manera, representando la orientación de cada uno de los orbitales en el espacio, ¿sí? Decimos que cada subnivel L está compuesto por uno o más orbitales, eso ya lo acabamos de ver. Y cada uno de estos orbitales va a estar distinguido por un M, ¿sí? Que lo va a diferenciar de los otros orbitales. Entonces, dado un valor de L, M puede tomar valores desde menos L hasta más L, pasando por el 0. En este sentido, si L fuera 1, ¿sí? Si L fuera 1, estamos hablando de los orbitales P, lobulares, M podría tomar valores menos 1, 0 y 1. Si L fuera igual a 2, hablamos de los orbitales D, M puede tomar valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Acá cada M o los M están asociados a los L de los cuales, digamos, forman parte. Bien. A ver. Nosotros habíamos presentado los orbitales P, estos orbitales lobulares, acomodados sobre los ejes X, Y y Z, ¿sí? Para diferenciar estos 3 orbitales, vamos a decir de que este sobre el eje X está asociado a un número cuántico magnético M igual a menos 1, ¿sí? Y obviamente los 2 electrones que se acomoden acá van a estar caracterizados por este M. Este, digamos, orbital, perdón, localizado sobre el eje Y, se va a corresponder con un M igual a 0. Y los 2 electrones que nosotros tengamos acá van a tener este número cuántico M, ¿sí? M igual a 0. Y en el caso de este otro orbital, vamos a tener el orbital dispuesto sobre el eje Z, ¿sí? Para diferenciarlo de estos otros dos, vamos a decir de que se corresponde con un número cuántico magnético M igual a 1. Entonces los 2 electrones de este orbital van a tener este número cuántico M. Fíjense, en el caso de los orbitales D, vamos a diferenciar a los 5 orbitales justamente a partir del M, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? ¿Se entendió lo anterior o hace falta que lo volvamos a explicar? Bueno, continúa entonces. El número cuántico que nos falta
perdón, es este número S, el número cuántico de spin, que hablábamos tenía que ver con el giro de los electrones sobre su propio eje. Entonces, por ejemplo, este electrón, como lo vemos, podría estar girando en sentido horario, entonces el S asociado va a ser más un medio, ¿sí? Mientras que este otro electrón gira sobre sí mismo en sentido antihorario, por lo tanto, el S asociado es menos un medio. Vamos a diferenciar así los dos electrones que están componiendo un determinado orbital, justamente a partir de estos números de spin distintos. Fíjense acá los electrones, decimos, pueden verse como un electroimán diminuto girando sobre sí mismo, ¿sí? Bien. Bueno, y surgen, ahora comenzamos, digamos, con la identificación de los electrones según los distintos números cuánticos. Para esto vamos a emplear lo que se denomina un principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Que me dice que cada electrón de un átomo puede ser identificado por 4 números cuánticos y van a tener los números cuánticos particulares para ese electrón. No pueden existir dos electrones en el mismo átomo con los mismos valores o con los 4 números cuánticos iguales, ¿sí? Entonces, cada electrón va a identificarse adentro de un átomo con una combinación de 4 números cuánticos que lo van a caracterizar. Sería como si pensáramos en el nombre, apellido, DNI y documento, ¿sí? Para identificar bien a cada uno de los electrones con esos datos. Por ejemplo, si habláramos del helio, ¿cuántos electrones tiene el átomo de helio? A ver. Lo pueden ver en la tabla periódica. 1. Uno tenía el hidrógeno, ¿no? 2. 2. Muy bien, 2 electrones. 2. El helio, el átomo de helio está compuesto por 2 electrones, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a indicar eso? Esa configuración electrónica. Vamos a decir, bueno, que estos 2 electrones están en el nivel 1 de energía, ¿sí? En el subnivel S, y este superíndice 2 me está dando cuenta justamente que hay 2 electrones en este subnivel. Ahora bien, para diferenciar a esos electrones, uno va a tener un spin y otro va a tener otro spin. Uno va a ser más un medio y otro va a ser menos un medio. Lo podemos ver indicado con esta notación de flechas, ¿sí? En donde podemos pensar que la flecha que va hacia arriba es el de spin más un medio, y la flecha que va hacia abajo es el electrón con spin menos un medio, que se encuentran en este nivel y subnivel, ¿sí? Entonces, por más de que estén en el mismo nivel y subnivel, lo vamos a diferenciar estos 2 electrones con distinto número de spin para individualizarlos. Muy bien. Bueno, y en esta tablita nosotros vemos las combinaciones de números para los distintos electrones, ¿sí? En el nivel 1, subnivel S, ¿sí? Tenemos nivel de energía 1, N, L igual a 0, ¿sí? M igual a 0, y S puede tener valores de más o de menos un medio. En el nivel 2 de energía podemos tener valores de L de 0 o de 1, habíamos dicho, ¿sí? Este 0 se va a corresponder al subnivel S, ¿sí? Al orbital S con forma esférica, mientras que el L1 se va a corresponder al subnivel P con forma lobular. Y acá, si tenemos un L0, M no queda otra que sea 0, vamos a poder acomodar 2 electrones, uno más un medio, el otro menos un medio. Pero si estamos en nivel 2, ¿sí? Con el L igual a 1, M puede tomar valores de menos 1, 0 y 1. En este sentido, en cada uno de los orbitales, identificados por los distintos M, podemos tener 2 electrones. Uno va a tomar valores de más un medio y otro valores de menos un medio. Y así sucesivamente. Fíjense en algo que ya les había mencionado yo. El nivel 1 de energía, que está muy cerca del núcleo, es un nivel de reducido espacio, por lo tanto solamente puede contener un subnivel, el S. El nivel 2, que está un poco más alejado del núcleo, ¿sí? Es más espacioso, y puede contener al subnivel S y también al subnivel P. El nivel 3 de energía, que digamos es inclusive más grande, más espacioso,
puede contener 3 subniveles, el S, el P y el D. Y el nivel 4 de energía, que es más grande todavía que el 3, puede contener al subnivel S, P, D y F. O sea que acá la cantidad de electrones también va a ir en relación a esto que le acabo de decir, ¿sí? En el nivel 1 podemos tener 2 electrones solamente. En el nivel 2 vamos a tener 2 electrones del subnivel S y 6 del subnivel P. 8 electrones para acomodar en total, ¿sí? Hay más espacio. En el nivel 3 tenemos 2 electrones para el nivel S, 6 para el nivel P y 10 para el subnivel D, perdón. Entonces tenemos 10 más 6, 16, 17, 18 electrones para acomodar, más grande. Y en el subnivel F tenemos 14 electrones, o sea, 14 más 10, 24 más 6, 30 más 2, 32. O sea, profe, por ejemplo, en el nivel 3 solamente entran 18 electrones. En Claro, total. solamente puede acomodar 18 electrones, ¿sí? Ah. En el nivel 4, que es más grande, podemos acomodar más. Tenemos 14 más 10, 24, eran 32 electrones que podemos acomodar, ¿sí? Entonces van viendo cómo a medida que nos vamos alejando del núcleo y tenemos más espacio, podemos ir acomodando más electrones en niveles y subniveles. Bueno, entonces, estos electrones pueden colocarse en lo que se llaman diagramas de energía. Voy a tener acá el video. En lo que se llaman diagramas de energía, ¿sí? Podemos ir acomodando los distintos electrones de los átomos en diagramas de energía. Para acomodarlos en diagramas de energía, es decir, los electrones que tengan menor a los otros que tengan mayor energía, vamos a seguir algunos principios. Estos son el principio de mínima energía de UFO, de máxima multiplicidad, o también llamada regla de Hunt, y el principio de exclusión de Pauli. Este principio de exclusión de Pauli nosotros ya lo comentamos previamente cuando vimos el ejemplo del helio. O sea que vamos a centrarnos en estos dos primeros. Lo vamos a explicar. El principio de mínima energía de UFO predice que los electrones se pueden ir colocando en el átomo, se pueden ir acomodando en un átomo, siguiendo el criterio de menor a mayor energía. Vale decir, primero vamos a ir rellenando los niveles con menor energía y luego los de mayor energía, ¿sí? Vale decir, vamos a ir llenando con electrones los niveles o subniveles de energía creciente. No vamos a llenar con electrones ningún nivel superior de energía hasta que no estén completos los niveles inferiores. Vamos a ser ordenados entonces. Entonces, fíjense, vamos a ir acomodando los electrones acá siguiendo este criterio. El hidrógeno, dijimos, tenía un solo electrón, o sea que bien podríamos acomodarlo acá, ¿sí? El helio, 2 electrones, también lo vamos a acomodar acá. 1s, 2 en ese caso. ¿Cuál es el elemento que tiene 3 electrones? En la tabla periódica lo pueden ver. El litio. El litio, ¿sí? En el caso del litio, al primer electrón lo vamos a acomodar acá, al segundo electrón también, pero el tercer electrón lo vamos a acomodar acá, ¿sí? Nivel 2, un nivel S. Bien. Porque tiene, digamos, mayor energía. Ese electrón 2s va a tener mayor energía que cualquiera de los 1s que ya habíamos acomodado antes. ¿Cuál es el elemento de la tabla periódica que tiene 4 electrones? Berilio. Berilio, muy bien. ¿Cómo vamos a acomodar esos 4 electrones en el átomo de berilio? Bueno, los 2 primeros electrones los vamos a acomodar acá, nivel 1, subnivel S, ¿sí? Y a los otros 2 que quedan los vamos a acomodar acá en el orbital S del nivel 2. ¿Sí? Y ahí estamos completos para el berilio. Es un átomo pequeño, con pocos electrones, al igual que los otros que ya mencionamos. ¿Cuál es el elemento que tiene 5 electrones? Boro. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a configurar ese boro? ¿Sí? Los 2 primeros electrones van a estar acá, nivel 1, subnivel S. Los 2 electrones que siguen van a estar acomodados acá. Nivel 2, subnivel S de mayor energía que estos otros 2. Y el otro electrón, el quinto electrón, va a estar acá, en el nivel 2, subnivel P, ¿sí? Porque ya nos entran más en este nivel 2S. ¿Me esperan un segundito que voy a buscar el cargador, por favor? Ahí vengo.
Estábamos completando el átomo con 5 electrones. El carbono, que tiene 6 electrones, ¿cómo va a acomodar esos electrones? Bueno, 2 electrones acá en el nivel 1s, 2 electrones en el nivel 2s, y los otros 2 electrones ya los va a acomodar en el nivel 2p. ¿Sí? Así entonces vamos a ir armando a cada uno de los átomos según la cantidad de electrones que tengamos que acomodar, como decíamos, en niveles y subniveles de energía creciente. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de un nivel, como por ejemplo acá en el nivel 2, también podemos decir de que el subnivel P tiene más energía que el subnivel S, ¿sí? Entonces, tenemos que contemplar esto. Fíjense que acá el subnivel 3P tiene mayor energía que el subnivel 3S, ¿sí? Y a su vez, el subnivel 3D tiene mayor que la energía que el subnivel 3P. Eso también lo tenemos que contemplar. Decíamos que dentro de un nivel, a su vez, los distintos subniveles tienen distinta energía. Entonces, si comparábamos el subnivel S con el P en el nivel 2, vemos que el P tiene mayor energía. Si comparamos el subnivel D con el P y el S en el nivel 3, vemos que el D tiene mayor energía que el P y el P, a su vez, más energía que el S. ¿Sí? Entonces esto es algo que también tenemos que contemplar cuando vamos armando los átomos con los electrones que lo integran. Bueno. Bueno, ¿y de qué se trata este principio que habíamos presentado anteriormente, ¿sí? De máxima multiplicidad, que se conoce también con regla de Hunt? En este principio nosotros decimos de que cuando un nivel electrónico tenga varios orbitales con la misma energía, ¿sí? Como por ejemplo en un subnivel P, que tiene 3 orbitales con la misma energía, los electrones se van a ir colocando desapareados en ese nivel electrónico. Ahora vamos a explicar paso a paso. Fíjense, nosotros habíamos dicho de que el carbono tiene 6 electrones en su constitución. ¿Cómo van a acomodarse esos electrones? En esto que se llama configuración electrónica, ¿sí? Configuración electrónica de carbono es 1s2, acá tenemos acomodados 2 electrones, 2s2, otros 2 electrones, 2p2. Y acá tenemos el total de los 6 electrones distribuidos entre niveles y subniveles. 2, 4, 6. ¿Sí? Entonces, si a esta configuración electrónica nosotros la llevamos a esta forma de expresión, ¿sí? A este diagrama, ¿sí? ¿Cómo vamos a acomodar estos electrones en esta secuencia de orbitales energéticos? Bueno, en un principio, estos 2 electrones, nosotros lo podemos de alguna manera indicar con la configuración electrónica del helio. Es una forma de expresar la configuración electrónica. Se llama configuración electrónica abreviada, en donde todo lo que son niveles y subniveles llenos, como el 1s2 en este caso, ¿sí? Se indican con el gas noble que tiene esta misma configuración electrónica. Ustedes me habían dicho de que el helio tenía 2 electrones, ¿sí? Entonces, la configuración electrónica del helio es 1s2. Entonces yo, en vez de indicar en este diagrama a los 2 electrones con las flechas, ¿sí? Indico con la configuración electrónica del helio o el símbolo del helio entre corchetes, ¿sí? Entonces el símbolo del helio me está diciendo de que yo ya acá tengo estos 2 electrones ubicados. En nivel 1, subnivel S. Los 2 electrones del nivel 2, subnivel S, los voy a acomodar acá, ¿sí? Los 2 electrones. Uno con un spin, dice que gira en sentido horario, y otro sentido antihorario. Esto de tener 2 electrones de spines opuestos es lo que se llama electrones apareados, ¿sí? Apareados. Cuando tienen spin opuestos los electrones se dice que están apareados. Y si tienen el mismo spin, están desapareados. Muy bien.
Ahora bien, estos dos electrones que yo tengo acá en el subnivel P, ¿cómo los voy a acomodar? Y bueno, tengo tres posibilidades. O acomodo los dos electrones en un mismo orbital, ¿sí? Considerando uno con spin positivo y otro con spin negativo, vale decir, de manera apareada. O acomodo los dos electrones en distintos orbitales, también desapareados, o apareados, perdón, porque hay uno que está en sentido horario y otro en sentido antihorario, o puedo acomodar los electrones en distintos orbitales de manera desapareada. La evidencia científica experimental nos dice de que en la realidad, en el átomo de carbono, estos dos electrones se encuentran acomodados de esta manera, ¿sí? Colocados desapareados y en orbitales distintos, ¿sí? Uno en un orbital y en otro orbital. Eso es lo que se conoce como principio de máxima multiplicidad o regla de Hansen, ¿sí? Y no vamos a colocar un segundo electrón acá, ¿sí? Hasta que todos los orbitales de dicho nivel isoenergético estén semiocupados, es decir, hasta que no tengamos estos tres orbitales semiocupados con un electrón cada uno, no vamos a comenzar a llenar a estos orbitales con el segundo electrón. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, Esa es la regla de Hansen, ¿sí? Cómo vamos a ir llenando este tipo de subniveles. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos colocar en un nivel energético el electrón del hidrógeno, ¿sí? Este electrón tiene esta configuración electrónica, N1, L0, M0 y S menos un medio. Es esta el electrón del hidrógeno, ¿sí? Está acá. Si quisiera colocar el electrón el segundo electrón en el caso del helio, bueno, el primero estaría ubicado como el del hidrógeno y el segundo estaría pareado, ¿sí? Vale decir con un spin opuesto. Tendría la misma configuración en los tres números cuánticos primeros que el hidrógeno, pero variaría en el número cuántico de spin. Fíjese que anteriormente teníamos menos un medio y ahora tenemos más un medio, ¿sí? Entonces este sería el átomo de helio. Siguiendo con este diagrama de energía, ¿cómo armaríamos al litio? Y bueno, el primero y el segundo electrón tendrían los mismos números cuánticos que el helio, ¿sí? Y el tercero estaría ya ubicado en el nivel 2 de energía, subnivel S. ¿Cuáles serían los números cuánticos de este electrón? N2, porque está en nivel 2, L0, fíjense que estamos llenando un orbital S, ¿sí? Por lo tanto el L que le corresponde 0, M igual a 0, ¿sí? Y S menos un medio. Para el caso me habían dicho, el berilio con 4 electrones, acá los dos primeros se llenarían como en el caso del helio, el tercero como en el caso del litio, y el cuarto ingresaría en este mismo orbital, pero de manera desapareada, ¿sí? O sea, la configuración electrónica sería la misma, pero antes teníamos menos un medio y ahora tenemos más un medio, ¿sí? Los tres otros números cuánticos son iguales. ¿Qué pasa si hablamos del elemento con 5 electrones? ¿Cuál me habían dicho que tenía, qué elemento tiene 5 electrones? El boro. El boro, perfecto. Acomodamos los dos primeros acá, de la misma manera que hicimos con el helio, los números cuánticos acá van a ser los mismos, los otros dos acá, y el quinto ya va a ingresar en el nivel 2, su nivel P, ¿sí? Va a ser este. Para el carbono, y respetando el principio de exclusión de Pauli, que acabamos de mencionar, el sexto electrón va a ingresar en el otro orbital, ¿sí? De manera desapareada. Entonces, acá el N de este electrón va a ser 2, porque el nivel de energía es 2, L, que habla del subnivel, es 1, ¿sí? Porque estamos en el subnivel P, que se corresponde con el L1, M va a ser igual a 0, y S va a ser igual a menos un medio. Si ustedes se fijan, este electrón que teníamos acá se correspondía con el primer orbital que era caracterizado por un M-1, ¿sí? Ahora este segundo electrón está caracterizado por un M igual a 0, ¿sí? Y el tercer electrón que vayamos a adicionar va a estar en un orbital de M más 1, ¿sí? Y todos con un spin menos 1. Menos 1,
menos un medio, perdón, menos un medio, menos un medio, ¿sí? Así vamos llenando los niveles y subniveles de energía. Ahora acá en el chat tenemos 4. Pregunta Uriel si en las casillas entran siempre 2 electrones sí o sí. Sí, porque cada casilla, Uriel, se corresponde a un orbital, ¿sí? Y eso es lo que habíamos dicho. Cada orbital puede alojar 2 electrones. Muy bien. Muy bien los compañeros que lo respondieron a Uriel también. Bien. Así vamos a ir llenando en niveles y subniveles, ¿sí? Fíjense, van creciendo el número de electrones, ya hablamos de elementos distintos, ¿no? Cada vez que incorporamos un electrón. Vamos llenando el nivel 3, subnivel P, ¿sí? De acá nosotros esperaríamos, según la lógica, que después de tener lleno el nivel 3, subnivel P, comenzáramos a llenar el subnivel D, del nivel 3. Sin embargo, si nos fijamos en el diagrama de energía, después de tener completo el nivel 3, subnivel P, vamos a comenzar con el nivel 4, subnivel S, ¿sí? Esto es porque cuando los átomos son muy grandes, hay muchos electrones y muchos niveles y subniveles, comienza a darse lo que se llama solapamiento de orbitales, ¿sí? O comienzan a mezclarse los orbitales entre sí y de alguna manera se empiezan a solapar. ¿Qué significa solapamiento? ¿Qué es solapar algo? ¿O qué idea tienen de solapar? Superponer. Muy bien, comienza a darse la superposición, ¿sí? A entremezclarse, por así decirlo, los orbitales entre sí. Y entonces ahí tenemos que, antes de comenzar a llenar el nivel 3D, tendremos que comenzar a llenar con electrones el nivel 4, subnivel S, ¿sí? Y una vez que tenemos lleno esto, recién ahí pasamos a llenar nivel 3D con los 10 electrones, respetando el principio de exclusión. Acá también, ¿sí? Llenamos el nivel 3, subnivel D, y recién ahí pasamos al 4, ¿sí? Esto va siendo más marcado cada vez que tenemos más subniveles. Fíjense, acá tenemos 4F, 5D, 6P. O sea, ya cuando son grandes los átomos, la superposición o el solapamiento es mucho más significativo. ¿Mm? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Eh, Sí, Me quedó muy claro eso de que pone un solo electrón, después pone, o sea, las flechitas. en este caso, en principio de principio de exclusión. Sí, más o menos lo entiendo, pero no me quedó tan claro eso. Bueno, te decía de que tenemos que ir incorporando electrones a medida que va creciendo el número de electrones en los átomos, obviamente vamos variando de un elemento a otro, ¿sí? Tenemos que ir incorporando los electrones en distintos orbitales, porque experimentalmente se corrobora esto, ¿sí? De que si nosotros hacemos un experimento con la aparatología necesaria, los espines de los electrones, de los átomos que estamos analizando en este caso, ¿sí? Son todos paralelos o son desapareados y están ubicados en orbitales distintos, ¿sí? En realidad no es que nosotros tengamos que comprender algo, sino que tenemos que respetar lo que la naturaleza nos impone, ¿sí? Y nos dice, en los átomos los electrones están acomodados así. Entonces nosotros lo tenemos que diferenciar, ¿sí? Nosotros no estamos inventando nada acá, sino que estamos explicando algo que se verifica en la naturaleza, ¿sí? Y en la naturaleza se verifica que los electrones se acomodan de esta manera como lo estamos presentando, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Claro, Brian. Eso cuando tenemos un solo orbital, pero cuando hay más orbitales múltiples, como el caso de los orbitales P o de los orbitales D, se presenta este principio de llenado, ¿sí?
como estamos diciendo. Cuando tenemos los orbitales S no hay problema porque solo podemos acomodar dos electrones, uno de una spin y otro de la spin opuesto. Pero si tenemos 3 orbitales o 5 o 7 orbitales, la forma de ir incorporando los electrones es esta que acabamos de mencionar, ¿sí, Brian? Bien, de nada. Bueno, y así vamos llenando todos los niveles y subniveles de esta manera creciente en cuanto a la energía. Bien, y acá tenemos un diagramita que seguramente ustedes ya han visto en el colegio secundario que nos ayuda de alguna manera a contemplar en ese llenado con electrones los niveles y subniveles, que se van solapando sobre todo, ¿no? Entonces, decimos, primero se llena el nivel 1, subnivel S, con 2 electrones. Después pasamos a llenar el nivel 2, subnivel S. Luego, nivel 2, subnivel P. Luego, nivel 3, subnivel S. Luego, nivel 3, subnivel P. Y luego, fíjense, pasamos al nivel 4, subnivel S. Y una vez que tenemos lleno este nivel y subnivel, recién ahí vamos al 3D. ¿Sí? Es útil este diagramita justamente para contemplar ese solapamiento que se va haciendo más, más marcado, ¿sí? A medida que nosotros vamos creciendo en cuanto al número de electrones para acomodar. Podemos tener este diagramita a mano, de hecho en muchas tablas periódicas está en la parte de atrás. En la de la guía no está. Bueno, y pasamos a definir lo que es la configuración electrónica propiamente dicha, ¿sí? En esta configuración electrónica explicamos cómo los electrones se distribuyen entre distintos orbitales en un átomo. Esto ya más o menos lo estuvimos viendo con todo lo que hablamos. Entonces, si tenemos al átomo de hidrógeno con un electrón, vamos a decir que la configuración electrónica es 1s1. Esto es, ese electrón se va a ubicar en el nivel 1, es este 1 de energía, subnivel S, y este superíndice 1 justamente está haciendo referencia de que en ese subnivel S tenemos un electrón acomodado solamente. También podemos utilizar el diagrama de orbital o de casillas cuánticas, ¿sí? Correlacionando esta configuración electrónica con esta codificación distinta, ¿sí? Esta forma gráfica de verlo distinto, en donde decimos que esta casilla es el orbital y el electrón está representado por una flecha. Bien. Bueno, fíjense, acá podemos ir viendo con algunos ejemplos representativos, tenemos unos minutos, algunos ejercicios como los que van a encontrar en la guía. Pregunta, ¿cuántos orbitales 2p hay en un átomo? Bueno, nosotros sabemos de que en los orbitales 2p el número cuántico principal es 2, ¿sí? Y el L es 1, que se corresponde justamente al orbital p, estos son los orbitales de tipo lobulares. Si L es igual a 1, entonces M puede tomar valores de menos 1, 0 y 1. Por lo tanto, vamos a tener 3 orbitales, cada uno asociado a un número cuántico magnético distinto, ¿sí? M-1, M0 y M1. En este otro ejercicio nos pregunta cuántos electrones pueden existir en un subnivel 3D. Esto nosotros ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Acá en el subnivel 3D tenemos el nivel es 3, el subnivel es D, ¿sí? Asociado a un L, un número cuántico angular igual a 2. Entonces, si L es igual a 2, entonces M puede tomar valores de menos 2, menos 1, 0, 1 o 2, ¿sí? Son 5 orbitales que cada uno puede contener 2 electrones, por lo tanto acá hay un máximo de 10 electrones para acomodar. Bien, ¿se entiende eso, lo que estuvimos viendo? Sí. Sí, profe. Bien.
Esto para hacer los ejercicios, ¿no? Profe, el Sí, del F, ¿cuántos electrones lleva? ¿14 o algo así? 14. Son 7 orbitales, cada orbital puede alojar 2 electrones, por lo tanto, 14 electrones en total pueden acomodar, ¿sí? Bien, miren este ejercicio. ¿Cuál es la configuración electrónica del magnesio? Bueno, si nos fijamos en la tabla periódica, el número atómico del magnesio es 12. Eso quiere decir que hay 12 protones en el núcleo. Como es un átomo neutro, estamos hablando de iones, vamos a decir de que tenemos la misma cantidad de electrones que de protones, vale decir 12 electrones. Son esos 12 electrones los que vamos a acomodar en la configuración electrónica. Entonces, vamos a tener 1s2, los dos primeros, 2s2, los dos segundos, ya van 4 que acomodamos. Después vienen 6 en los orbitales p, y ahí tenemos 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Tendríamos que acomodar otros 2 más, que ya van a ingresar al nivel 3, subnivel S. Entonces, esta es la configuración electrónica del magnesio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. En esta configuración electrónica vemos claramente que el nivel 1 está completo, ¿sí? Y el nivel 2 de energía también. Acá con 2 electrones y acá con 8 electrones. Bueno, en el nivel 3 está completo solamente el subnivel S, ¿sí? Conclusiones que podemos sacar. 12 electrones. Podemos también emplear lo que se llama configuración electrónica abreviada, ¿sí? Vale decir, nosotros tomamos los niveles que están completos, ya hemos dicho es el 1 y el 2, y nos fijamos cuál es el gas noble que tiene esta configuración electrónica. Si ustedes se fijan en la guía o en la tabla periódica, el neón tiene 10 electrones, ¿sí? Por lo tanto, incluye estos 10 electrones en cuanto a la configuración electrónica. Entonces, cuando los átomos son muy grandes, tienen mucha cantidad de electrones para acomodar, una forma de reducir el trabajo, ¿sí? O sintetizarlo es indicar todas las capas interiores que se encuentran completas con electrones, disponiendo acá el símbolo del gas noble que contienen a esos electrones de capas completas, ¿sí? Entre corchetes. Y solamente tomar los últimos electrones de los niveles y subniveles que se van completando. En este caso sería el nivel 3, subnivel S, ¿sí? Bien. Acá el neón, como decíamos, tiene esta configuración electrónica. Entonces, en vez de ir detallando todo esto, directamente ponemos entre corchetes neón y nosotros deducimos de que incluye toda esta configuración, ¿sí? Y solamente tenemos que incorporar esta última parte. Bien. Fíjense, en este ejercicio pregunta cuáles son los números cuánticos del último electrón para el cloro. O sea, tenemos 17 electrones para el cloro. El último electrón que acomodemos, ¿qué números cuánticos tiene para identificar a ese electrón? Hay 4 números que van a identificar a ese electrón número 17. Nos pide que digamos cuáles son. Entonces, acá que tenemos. La configuración electrónica del cloro: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. El último electrón va a estar en el nivel 3, subnivel P, ¿sí? Va a ser uno de estos 5 electrones. Bien. Entonces, ya sabemos que ese último electrón va a estar identificado con un nivel 3 de energía, ¿sí? Porque estamos hablando de que este último electrón está acá. El L va a ser 1, ¿sí? Que está asociado al subnivel P, ¿sí? Este es el segundo número cuántico de ese electrón. Y ahora la pregunta es cuál es el M asociado a ese electrón número 17. Bueno, puede ser cualquiera de estos 3, de acuerdo a donde nosotros lo ubiquemos, ¿sí? Menos 1, 0 o 1. Y también podremos tomar más o menos un medio como para individualizar el spin. Fíjense que estos dos números están bien definidos, mientras que esto puede llegar a variar porque tenemos 3 posibilidades, ¿sí? Y acá 2 posibilidades más.
no sabemos en dónde está acomodado ese electrón número 17. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, esto no lo vamos a ver. Hasta acá hemos llegado con esta parte de la unidad número 2. Lo que viene ya es tabla periódica, ¿sí? No podemos avanzar mucho más porque necesitan ustedes hacer los ejercicios de la guía relativos a esta parte. Así que yo dejaría la clase acá, ¿sí? Y retomaría después del parcial ya con la parte de tabla periódica. De todas formas, ustedes tienen mucho material para hacer ejercicios, ¿sí? Y el viernes ustedes tendrían la clase de repaso con la profesora Belén, ¿sí? En el horario de clase. Profe, Sí, una consulta. Yo dejé una consulta en el foro para la profe práctico. No sé si va a tener tiempo para el viernes de ver. Es la resolución de dos ejercicios de la guía, el 24 y el 25, de la unidad número 1. bien, yo voy a tomar nota para resolverlo yo, para contestarlo yo. Muchas gracias por avisar porque a nosotros no nos llegan a aviso de los foros. Bueno, Perfecto, ahí lo contestamos para que todos lo tengan presentes. gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Nada más. A ver, acá No, Yo diría que no, No, profe. profe. Bueno. Resuelve el cuestionario, Bautista. Resolver. Así estás, digamos, dentro de lo previsto por el curso. Tips para el primer parcial, estudien, ¿sí? Con tiempo y fíjense cuáles son los puntos flojos que tienen en la autoevaluación. La autoevaluación les va a arrojar un puntaje, les va a decir cuáles ejercicios hicieron bien y cuáles hicieron mal. Focalicen en los que hicieron mal y denle más atención a esos temas, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que quieran que veamos? No, nada más, profe. Que tenga buena semana. Bueno, gracias igualmente. Entonces dejamos la clase acá.